Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla en las Paredes, un placer estar junto a ustedes a partir de este momento. Es un honor que nos permitan entrar en sus hogares. ¿Qué tienen en común Charles Darwin, Newton, Einstein? Que son geniales, que son famosos y que tienen Asperger. Con nosotros la sexóloga Jenny Márquez. Más adelante también vamos a sumar dos testimonios para ver de qué manera, si es que influye o no, pues esta condición en la relación de pareja. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte. Gracias, feliz noche, contenta de estar con ustedes acá. Para nosotros es un gran honor. A ver, empecemos por conceptualizar, ¿qué es? Ok, el Asperger es una condición que está dentro de los trastornos del espectro autista. Y pues tiene características particulares, por decirlo de alguna manera, que lo enmarca como un ente aparte. Es decir, en algunos casos y en algunas épocas históricas se le denominó autismo de alto funcionamiento y otros nombres similares o parecidos. Sin embargo, en la actualidad, pues el síndrome de Asperger ya se le conoce por su nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, porque pues tienen características particulares que los hacen destacar, ¿Cuáles los son esas hacen características? sobresalir de manera importante. Pues esas características son varias, muchas, pero podríamos enumerar algunas o quizás las más resaltantes. Por favor. Tienen dificultades con respecto a la socialización, que eso es una de las cosas que inicialmente los padres o el entorno se da cuenta. Es decir, sí pueden interactuar con el entorno, pero se les dificulta. A veces no saben cómo interactuar porque se les dificultan los códigos sociales. No entienden dobles sentidos, no entienden chistes, las cosas que además en la sociedad venezolana estamos muy acostumbrados, ellos no lo entienden. Y entonces a veces, al manejar también un lenguaje muy directo, suelen comunicarse de manera directa como piensan. Eso a veces no cae bien en el entorno. Pueden ser hasta ofensivos sin querer. Sí, sin querer, o sí, puede ser ofensivo, puede ser muy directo, puede ser muy tosco a veces al momento de comunicarse y no cae tan agradable en el entorno. Entonces, por eso a veces suelen ser excluidos o se les hace bullying precisamente por estas características. En cuanto a sus capacidades intelectuales, pues suelen ser chicos y chicas por encima del promedio, por decirlo de alguna manera, tienen memoria fotográfica, ellos pueden estar acá en este estudio y observan tu estudio y se van y te lo pueden dibujar perfectamente como lo vieron, tienen una memoria increíble. A través de esa memoria también desarrollan algunas fijaciones con temas en algunos casos. Si les apasionan los trenes, entonces es un mundo increíble. Hacen un doctorado en tren. Pero impresionante, de verdad es el mundo ASPI, como ellos le llaman, es fascinante desde ese punto de vista y desde todos los puntos de vista podríamos decirlo, ya que pues en la medida en que logra ser diagnosticado a tempranas edades, pues son chicos que pueden ser más desarrollados en sus capacidades con terapias apropiadas y pueden expandir mucho más todas esas cosas buenas. Pero podemos decir, Jenny, que es una condición relativamente nueva en cuanto a su diagnóstico como tal. Desde el 1993 entiendo que dijeron sí, esto es Asperger, ¿ok? Ya desde el 45 entiendo que el doctor decía, mira, sí, no, esto ya apareció, etcétera, pero prácticamente lo vinieron a aceptar y darle como que su nombre específico a partir de 1993, creo, si mal no recuerdo lo que conseguí pues en cuanto a la información. Entonces, hay muchísimas personas que pueden tener más de 30 años que no han sido diagnosticados, que no saben y que de alguna u otra forma pues han tenido algún tipo de etiqueta a lo largo de su vida. ¿Quién diagnostica justamente el Asperger? Mira, y eso es muy importante lo que dices porque justamente muchos especialistas suelen confundirse con el síndrome de Asperger. Lo confunden con déficit de atención, con otro tipo de trastornos que no tienen nada que ver y bueno, ya, te puse la etiqueta, tienes déficit de atención y ahí te quedaste. Y entonces tú, además, a veces los pacientes terminan creyéndose que sí, eso es lo que tengo, eso es lo que tengo, no, bueno, pero luego cuando das con lo tuyo, en el caso del Asperger, dices, ya entiendo tantas cosas, ¿no? El psicólogo inicialmente podría tener o debería manejar algunas herramientas relacionadas con un diagnóstico inicial y digamos que el psiquiatra pues también influye allí porque en algunos casos, no en todos, solo en algunos, estos pacientes requieren algún tipo de medicación, depende de cómo se presente el síndrome. En el caso de los niños, ¿cuáles son esas características a partir más o menos de qué edad ellos nos empiezan a dar una serie de señales para tomar en cuenta?
Bueno, las características en los niños, digamos que son a veces sensiblemente detectables por los padres. A veces solemos observar niños que no les gusta mucho el contacto físico, que eso es una característica también particular del síndrome. Eso que es muy propio nuestro, sobre todo latino, de estar abrazando, de estar amapuchando, ellos como que no codifican eso de que me tienes que abrazar para darme cariño, o sea, me puedes dar cariño de otra manera. Okay. Entonces eso en los niños es más notorio, porque además tú estás acostumbrado a mapuchar a un niño, ¿no? El lenguaje fluido, eso también es súper característico. Un niño de muy corta edad, con solo ver televisión, televisión por cable o escuchar, te puedes sacar un montón de palabras. Un léxico impresionante. Impresionante, que tú dices, ya ve, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió esto? Claro. Te pueden captar otros idiomas también a través de películas o series, y de pronto te están hablando en otros idiomas y entendiéndolos perfectamente, y tú dices, bueno, pero si tiene 3 años, ¿cómo es esto? ¿No? Claro. Entonces esas son características que en los niños promedio, por decirlo de alguna manera, no se evidencian y que seguro en tu chico las vas a ver, porque tienen esa parte del cerebro desarrollada de una manera tan florida, como se les dice a veces. Pero hay cosas que son extremadamente buenas, como aprender justamente otro idioma, etcétera. Sí. Pero hay otras cosas que necesitan justamente pues esa atención en particular. Entonces, si estamos con todo esto cortico, por favor, ¿qué debo hacer? ¿Voy al psicólogo, voy al especialista para que procurar un diagnóstico? Sí, el diagnóstico es importantísimo, sobre todo en las cosas que tú dices que no son tan buenas. A veces suelen ser muy irritables, no asimilan los cambios. Si tú los vas a cambiar de un sitio a otro, los vas a llevar a un parque distinto, tienes que explicarles, y te hacen pataletas muy fuertes. Entonces es un proceso que además el padre tiene que entender para poder llevarlo de la mano con el niño, y que bueno, uno evidentemente no pierda los estribos y que el niño también tenga una atención apropiada. Es así. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y en la próxima parte ya vamos a incluir a nuestros 2 testimonios. Quédate con nosotros, en breve regresa a Hablando en las Paredes. Ya venimos. Continuamos llevándote mucho más de Hablando en las Paredes, Asperger y sexualidad. Nos acompaña Jenny Márquez, ella es sexólogo. Vamos a incluir en nuestra conversación los testimonios, además agradecidísimos, de verdad, feliz de tenerles, porque esta parte siempre es importante y como siempre se los hemos mencionado, es fundamental que nosotros logremos dar con ustedes para contarnos su historia. Ellos son pues Abraham Sánchez, el caballero que nos acompaña, y Crisfel Palma. Con Crisfel vamos a comenzar justamente. Crisfel tiene 37 años, me decías, eso no se le dice a una dama, pero es importante a todas estas, con tu permiso, decirlo. ¿Tienes Asperger? Sí. Ok, ¿cuándo te lo diagnosticaron? Bueno, me lo diagnosticaron hace más o menos 3 meses, la doctora Miriam Ortiz. No pensé que tenía la condición porque, como habló Jenny hace un rato, me diagnosticaron con déficit de atención, pues. Okay. Y entonces sí sabía que pasaba algo, pero pensé que era el déficit de atención y que había pasado. Por eso fue que dije lo de tu edad, con tu permiso, ¿ok? Porque justamente no se conocía, o no es que no se conocía, sino que no se diagnosticaba cómo era. A ver, con tu permiso, ¿cómo fue tu adolescencia? Bueno, sufrí bullying en el liceo. Era una niña una adolescente muy introvertida, diría yo. Y en el liceo sufrí bullying, hasta niñas más pequeñas, pero eran como 3 chicas, y entonces me empujaban. Entonces me gustaban los chicos igualmente, pero no sabía cómo hablarles o cómo entrar en el grupo de adolescentes, pues el grupo de muchachos del liceo. Y no sabías cómo entrarles, ¿por qué? ¿Te daba pena? ¿Era temor? ¿Qué era? Sí, bueno, era como temor o cómo actuar. Veía incluso a los demás chicos y veía para ver cómo podía actuar. Incluso hasta salía con una prima a fiestas para como encajar, como quien dice, ¿no? E iba a las fiestas y no me sentía como que encajaba allí. ¿Y por qué? Además de que no tomaba, tomo licor, nada de eso. Yo tampoco, así que no te preocupes. Trataba de agradar, pues, y me ofrecían y yo tomaba, y más que todo lo botaba o lo echaba en las matas. Entonces veía a las personas y veía que no llegaban a mí, pues. Entonces a veces me quería ir, me incomodaba, pero quería como tratar de hacer cosas que hacían los chicos de mi edad, pues. Pero lograste relacionarte más adelante. Sí, más adelante, o sea, como no sabía tampoco que tenía la condición. O sea, yo como que fui haciéndome más independiente. Yo era muy dependiente también de mi mamá porque fui hija única.
Entonces, ella me ayudaba incluso mucho en la parte de los estudios. Me fui superando en la universidad. Soy licenciada, actualmente licenciada en educación preescolar y trabajo en una escuela, en un instituto de educación especial ahorita, en estos momentos. Pero sí se me dificultó mucho esa parte de estar, de encajar con otras personas, pues. Y mi mamá sabía que pasaba algo, no sabíamos qué era la condición. Bien, vamos a aguantar ahí, vamos contigo, Abraham. ¿Cómo estás, Abraham? Chévere. Bien, qué bueno, bienvenido y de verdad gracias por estar con nosotros. Tienes 22 años. Correcto. ¿Ok? ¿A ti te diagnosticaron el Asperger a qué edad más o menos, Abraham? A los 20 años. Hace 2 años apenas, ¿sí? Y tal cual, la misma pregunta, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo ha sido Abraham hasta ahorita? Bueno, yo no sabía que tenía la condición hasta los 20 años. Cuando yo fui a hacerme el diagnóstico, ya yo sabía que la tenía. Y nada más fue a confirmar lo que ya yo sabía. Lo que ya tú sabías. Pero antes de eso tuve que pasar por varios psicólogos, psicopedagogos en la escuela que me decían que yo no tenía nada, que yo era así porque me daba la gana de ser así. Y entonces, bueno, fue mucho aislamiento durante lo que es la niñez hasta la adolescencia, más o menos, que era un poquito casi que antisocial porque realmente el hecho de no encajar en la sociedad me hacía como que despreciar un poquito mi entorno hasta que logré adaptarme. Entonces fue cuando acepté a las demás personas y pude tener amigos, pude tener un grupo con el cual me desenvolvía durante varios Pero años. Es una cosa interesantísima. Primero te aceptaste tú, por decirlo de esa manera. ¿Okay? Exacto. Exactamente. ¿Okay? Sí. Que yo creo que eso es importante dentro de todo esto. Y Claro. te diste cuenta de algo y dijiste, ok, chévere. Y empezaste entonces y te abriste, ¿no? Exacto. Fue como que mutuo, a medida que uno se abre a los demás se abren a uno. Ajá. Y entonces viene la integración social, que ahí es cuando se van un poco el aislamiento y se va sobre todo la tendencia de rechazar a las demás personas. Y yo pienso que así comienzan muchos casos, por ejemplo, la gente que decide volverse antisocial, esa gente que como Estados Unidos, que ponen bombas, tiroteos, vienen es precisamente porque no logran ser aceptados por la sociedad, pero en principio porque no se aceptan a sí mismos. Exacto, yo creo que de ahí parte todo. Pero, a ver, es que te nace, de repente, no me gusta hablar con los demás porque no me provoca hablar con los demás, o iba a dar la pregunta para los dos, para quien no quiera responder, no me provoca hablar de repente con los demás, o me siento bien estando solo. ¿Qué es lo que se siente? A ver. Bueno, en realidad, sí me gusta conversar, por lo menos en mi caso. Yo pienso que cada Asperger es diferente, pues, porque igual que los neurotípicos, como le llamamos los Asperger, cada uno tiene su forma de ser, pues. Yo soy neurotípico. Ajá, exacto, okay. Neurotípico se le dice Ajá. Entonces, es como quizás como comenté antes, si nos gusta socializar, nos gusta, pero a veces lo hacemos de una forma distinta de que la gente te mira, o por ejemplo, incluso me ha pasado a mí hasta en el chat, porque tengo un chat donde a veces converso con gente común, como lo dije actualmente, y te quedan como mudo. Entonces a una compañera de trabajo me dice, Grifel, no te pasa esto porque todos estamos conversando algo y tú sales con otra cosa y o sea, bloqueas como la conversación, sí. Pues. Entonces yo, bueno, pero trato más bien de agradar o sea, de hacer esa relación y más bien... Eso es importante lo que dijiste y eso lo vamos a hablar en la próxima parte. Porque llegan, y te lo voy a preguntar a ti también, Abraham, a ti, Grifel, y Jenny ya nos va a responder como especialista, ¿ok? Muchas veces llegan a comportarse como la gente quiere que ustedes se comporten, o te comportas como tú te quieres comportar. Continuamos en breve con más Diario en las Paredes. Quédate con nosotros. ¿Te comportas como la gente espera que te comportes o quiere que te comportes, o te comportas como te quieres comportar? Cortico, Grifel. No, yo me comporto como soy. Sin embargo, a veces suelo hacer cosas como voy a probar a ver qué tal, ajá, pero no, o sea, no llego pues a veces en ese sentido. Pero sí soy como soy, o sea, yo soy de mi manera y la gente que se da cuenta que tengo alguna cuestión o me dice, mira, eres rara o eres despistada, es por la misma cuestión de la condición. Claro, no le echo la culpa a la condición, claro, pero he tratado de progresar justamente para ayudarme. Vaya que lo has logrado. A ver, Abraham, ¿en tu caso?
Bueno, yo trato de ser, o mejor dicho, siempre soy natural. Abraham es Abraham. Abraham, Y que te quieran como es Abraham. exacto. Pero si alguien me hace una observación y yo veo que es algo que de verdad puedo corregirlo, lo hago. Perfecto. Jenny, los escuchamos. Y lo que decía más que todo era que tenían problemas para socializar, justamente, ¿ok? Y ya podemos hablar, entonces, ¿cómo canalizarlo? Porque no solamente, vamos a ver dos cosas, dos caras de la moneda, la de ellos y la de la persona o la de la familia, ¿te parece? Sí, está bien. A ver, si entramos con respecto a las relaciones, ellos y las relaciones, pues eso que ellos comentan se va a todos los polos, es decir, tanto a las relaciones amistosas como a las relaciones de pareja. Así es. No logran emprender de entrada, digamos, una relación de noviazgo tan fácil como los neurotípicos, como ellos nos llaman. Porque lo mismo, pues cuesta, a veces soy muy directo, entre ellos a veces no tampoco se dan las relaciones, sino que como pasa en el caso de Criffel, pues tiene su esposo, ella quizás habrá pasado también por ese proceso de que, bueno, mi esposo me ha ido aceptando cosas, Así me va es. entendiendo y vamos viendo cómo se desarrolla esto, ¿no? En el estudio que yo realizo en mi tesis, que es para el estudio del proceso de la función sexual en los varones con síndrome de Asperger, justamente el proceso de la función sexual evalúa todo lo que es el deseo sexual, los estímulos, la respuesta sexual como tal, y al abordarlos con toda la cantidad de preguntas que te pudieras imaginar en un cuestionario de este estilo, pues queda demostrado que los chicos ASPE, en este caso varones, pues tienen respuesta sexual, deseo sexual, activación sexual, como cualquier otra persona, en algunos casos incluso un poco más alto, un deseo sexual elevado, pero que finalmente lo que les cuesta es cómo consigo novia, cómo tengo una pareja, cómo logro establecerme además. Porque pues eso es el problema. No como quizás a veces se piensa de que, bueno, tienes alguna condición, tienes algo, tu sexualidad no existe. No, por el contrario, claro. en el síndrome de Asperger sí existe su sexualidad, sí la pueden vivenciar y a través de ciertas terapias de socialización, pues logran romper un poco esa barrera de cómo te llego, cómo te invito a salir y pasar a la siguiente fase. Qué tan importante es que ese tercero, esa persona, conozca también que el individuo tenga la condición. Súper importante, tanto la familia, como tú me lo comentabas hace rato, tanto la familia como ese entorno es importantísimo que conozcan la condición, incluso maestros, representantes, su entorno en general. De hecho, en Fundasper Ven, que es la fundación en la que ellos hacen vida, tienen reuniones mensuales en las que se incorporan los familiares, se incorporan los novios, las novias, los esposos, etcétera, para que escuchen también las realidades y vean, oye, no me pasa esto solo a mí, ¿cómo podemos mejorar esto? Son poco expresivos para de repente decir te quiero, te amo, como bien decías hace un rato, para recibir un abrazo, para dar un abrazo. Podría decirse que inicialmente son a veces poco expresivos, pero cuando empiezan las terapias de socialización, por el contrario, como saben y entienden que eso es para expresar afecto, me ha pasado en la fundación, ellos buscan de abrazarte, dame un abrazo y te abrazan y ya esos códigos sociales los entienden y además los empiezan a hacer suyos también. Entonces es parte de ese proceso de socialización que ellos van comprendiendo. ¿Cómo manejó entonces tu esposo de repente la relación contigo, o ha estado manejando? O sea, ¿intenta ser más cariñosa de lo usual, de lo que te nace o de lo que te provoca? No, bueno, yo soy muy poco expresiva, incluso hasta con mi madre. Y bueno, con mi esposo sí le digo te quiero, te amo. Pero no soy de esas personas que voy a andar abrazándote, haciendo cariñitos. En cambio, él a veces me abraza. O mi mamá, por ejemplo, me pasó, si puedo contar una anécdota rápido. Seguro. Yo le quería decir algo a mi mamá y no se lo pude decir de frente y lo escribí en Facebook. Ni se lo dije que lo escribí en Facebook. Y una prima fue en que le comentó, ¿viste lo que te escribió Criffel? No, entonces mi mamá me dice, pero es que por eso es que tú eres rara, algo pasaba. Entonces, porque me dice, ¿por qué no me lo dice? O sea, la quería abrazar o decirle las cosas, pero a veces no puedo. No es que no quiera a mi mamá, pero soy muy poco cariñosa en ese sentido. Entonces con mi esposo a veces me pasa así, él a veces me abraza y yo lo abrazo, pero a veces ya. O sea, ya no me... Este programa se ha ido volando. A ver, Abraham, te voy a pedir que hables a dos personas, ¿ok? A aquellas personas que están conociendo en ti a alguien con Asperger, ¿qué le dirías a esas personas que los neurotípicos, ¿ok? Que muchas veces no entienden la condición de Asperger, ¿qué le dirías? Bueno, que cualquier persona que tenga esta condición simplemente es un ser humano como cualquier otro, solo que tiene potencialidades incluso
más grandes y que si le dan la oportunidad, pues va a aportar grandes cosas a su vida y al mundo. Ok, y a quien tiene la condición como tú y que de repente no ha tenido la valentía de socializar, de acercarse, ¿qué le dirías? Pues que se atrevan, que abrirse al mundo es el primer paso para lograr cambiar su vida. Así es. Conclusiones, Jenny, ¿qué le diríamos entonces a nuestros televidentes hoy? Que los chicos ASPI son maravillosos, son increíbles, que hay que entender la condición e incluirlos cada día más, que tienen potenciales incluso por encima de los neurotípicos y que si nos apoyamos en ellos podemos lograr a veces proyectos impresionantes porque con esas características pues todo se maximiza y bueno, entenderlos, incluirnos, no bullying. En las escuelas es importante hablar al resto sobre la condición para que cada día nos sintamos mejor todos. Gracias, Jenny, por estar con nosotros. Grifel, de verdad, muchísimas gracias por también haber estado con nosotros. Abraham, gracias, mi padre, ¿ok? A ustedes también por haber estado con nosotros. ¿Los conocen? Ya tienen, entonces, van a conocer a una persona realmente espectacular. Si tienes a alguien en tu casa, tendrás muchísimas cosas que aprender de él. Feliz noche.